la presidenta de la Nación da las luchas que tiene que dar de cara a la sociedad. Y así lo hizo Néstor Kirchner, nuestra presidenta, desde el inicio de esta década ganada. Cuando en 2003 se le paró frente al Fondo Monetario Internacional, descolgó los cuadros, instando e interpelando a todas las autoridades del poder público que todas las medidas políticas de Estado tenían que estar basadas en la lucha por los derechos humanos. Cuando acto seguido fortificó a la Argentina con industrias, terminando con las angustias de más del 50% de pobreza, de indigencia, terminando con el desempleo, cuando se construía esta casa, que es esta década ganada, ese piso, sin deberle a los extranjeros, con un país con pleno empleo, con 3 millones nuevos de jubilados, con la asignación universal por hijo, con la recuperación de aerolíneas, con la recuperación del IPF, con tantas políticas públicas de Estado. Y fue a discutir el fondo de la distribución de la riqueza, fue a discutir la renta agraria diferencial, esas 50 familias argentinas que son terratenientes, propietarios de grandes latifundios, fue a discutir eso al Congreso con el conflicto del campo. ¿Y qué hicieron? Las corporaciones se unieron todas las corporaciones y salió a la luz ese conflicto histórico y nuestra sociedad que ya había despertado, ya había comprendido cabalmente lo que significaba el terrorismo de Estado, la deuda externa, lo que significaba tener un país industrializado. Empezó a comprender lo que significaba esa distribución concentrada de la riqueza a través de la renta agraria diferencial, a través de lo que fue llamado el conflicto del campo. ¿Y quién defendía el campo? Los medios de comunicación. Y ahí fue nuestra presidenta Coraje a dar la discusión de la democratización de los medios de comunicación. Ahí fue nuestra presidenta. Nos dicen que somos un gobierno conflictivo. Nada de eso. Ponemos los conflictos sobre la mesa y damos la discusión de cara a la sociedad. Y es la sociedad la que da las respuestas. ¿Y qué pasó cuando el 7D de diversidad, de democracia, de voces, de mayor cantidad de voces, de pluralidad de las voces? ¿Qué pasó? Ahí aparecieron, ese 6 de diciembre, un día anterior, las corporaciones formándose como si fueran un monstruo inagotable que se constituye y se paraliza y empiezan a sacar mediante sellos corporativos, no al ataque a la independencia judicial, no al ataque de las instituciones, no a la democracia. Y esos jueces que habían sido comprados por el Grupo Clarín, que habían viajado a Miami pagados por el Grupo Clarín para que de afuera le bajen línea, para defender esos intereses corporativos, esos mismos jueces que no tienen ni siquiera la dignidad de excusarse, ni siquiera la dignidad de excusarse porque son cómplices de esos medios de comunicación, dictan una sentencia de espalda a la sociedad, se corporativizan. Eso es lo mismo que pasó cuando pasó lo de Marita Verón, que estos jueces dictaron la absolución de estos 3 imputados. Era imposible, pero eso, argentinos y argentinas, lo que tenemos que comprender que hacen las instituciones cuando ven atacados sus intereses. No quieren que discutamos la concentración económica. Las redes de trata en el mundo son uno de los mayores negocios económicos, igual que lo son los medios de comunicación, para tener solapada y oscurecida una sociedad. ¿Y qué pasó cuando esos jueces defendían los intereses corporativos de esos medios de comunicación? Cuando defendían los medios de comunicación, los intereses del campo, discutimos los medios de comunicación. Y ahora que sabemos quiénes son los que están atrás de los medios de comunicación, vamos a discutir ese poder. Y ese poder es el poder judicial de la nación. Y la presidenta de la nación me decía, no quiero especulaciones, esa discusión sea cuando sea en lo electoral, no sea en lo electoral, digan lo que quieran decir en las sentencias judiciales. Así que le vengo a pedir a todo el poder político del Estado que tengan el coraje
no se fija si va a medir un punto más o un punto menos en las elecciones según la discusión y la batalla que dé. Acá estamos enfrentándonos a una mafia que está enquistada en ese Poder Judicial. Y dentro de ese Poder Judicial también hay grandes jueces que están dando la discusión interna, como sucede con los jueces que instantáneamente contestaron a la solicitada y conformaron el espacio que hoy se llama Justicia Legítima, que es una opinión de juristas destacados de este siglo XXI que crecieron al calor de las luchas por los derechos humanos, ese mismo calor que nos hizo crecer a toda esta generación del bicentenario de pobres argentinos. Por eso, porque no especulamos, porque venimos a dar las discusiones de fondo, porque damos las discusiones, como decía antes, de cara a la sociedad, porque eso nos enseñan las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, que daban las discusiones solas en esa plaza en plena dictadura, que daban las discusiones casi en soledad después de restablecida la democracia en la década de los 90 y que hoy tienen esta fortaleza para seguir como están ahora. Eso nos enseña Susana Trimarco, que empezó en soledad y hoy nuestro país es plenamente consciente del significado de la trata de personas y la cosificación de la persona humana. Y eso nos enseña nuestra Presidenta de la Nación y nos enseñó Néstor Kirchner. Nosotros